que hemos recibido de la Cámara de Diputados una comunicación en torno a la emisión del bando solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de presidente electo de los Estados Unidos mexicanos del ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Con fundamento en lo que marca el artículo 75 del reglamento del Senado, solicito a la Secretaría consulte si se autoriza incorporar dicha comunicación al orden del día de la sesión por su relevancia. Haga la consulta, Secretaría, en votación económica. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza que se incorpore la comunicación que nos remite la colegisladora. Quienes estén porque se autorice, favor de levantar la mano. Quienes estén porque no se autorice, favor de levantar la mano. Sí se autorizó, señor presidente, por unanimidad. Muchas gracias, señor secretario. Mesa directiva, 64ª legislatura. Secretarios de la Cámara de Senadores presentes. En sesión celebrada en esta fecha por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, esta presidencia dio cuenta con el bando solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de presidente electo de los Estados Unidos mexicanos del ciudadano Andrés Manuel López Obrador, del cual se anexa copia para su conocimiento. Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2018, diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, 64ª legislatura, expide el bando solemne para dar a conocer en toda la República la declaración de presidente electo. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, en ejercicio de la facultad conferida en la fracción primera del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en el artículo 23, numeral 3 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, a los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos hace saber que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fecha 3 de septiembre de 2018, mediante oficio TEPJF-OA-4764-2018, notificó a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados de la 64ª legislatura del H Congreso de la Unión el cómputo de la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, la declaración de validez y la de presidente electo de fecha 8 de agosto de 2018, donde declara: primero, el candidato que obtuvo la mayoría de votos en la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos, de acuerdo con el cómputo final hecho por esta Sala Superior, es el ciudadano Andrés Manuel López Obrador, postulado por la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por los partidos políticos Morena, Del Trabajo y Encuentro Social. Segundo, es válida la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos. Tercero, el ciudadano Andrés Manuel López Obrador satisface los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 82 y 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que se le declara presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos al ciudadano Andrés Manuel López Obrador,
para que desempeñe el cargo del 1 de diciembre del año 2018 al 30 de septiembre del año 2024. Cuarto, se ordena expedir la constancia de mayoría y validez al ciudadano presidente electo. Cúmplase. Publíquese el presente bando solemne en el Diario Oficial de la Federación, en los periódicos oficiales de las entidades federativas y fíjese en las principales oficinas públicas de las entidades federativas y de los municipios. Salón de sesiones de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, Ciudad de México, a 6 de septiembre de 2018. Firma, diputado Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. Gracias por su atención. La Asamblea ha quedado enterada del bando solemne de la Cámara de Diputados por el que da a conocer la declaración de presidente electo de los Estados Unidos mexicanos del ciudadano Andrés Manuel López Obrador. Hágase difusión del bando solemne en los medios informativos del Senado de la República. ¿Para qué efecto, senador Miguel Ángel Mancera, sonido en su escaño? Gracias, presidente. Por procedimiento nada más para futuras prácticas, llevamos dos intervenciones con fundamento en el artículo 75, que en este caso está aplicando en el segundo párrafo, así lo advierto, dado que fue solamente mencionado el artículo 75. Sin embargo, en la parte final, y para que no nos vuelva a suceder lo que ya sucedió, dice que cuando se autorice que en el desarrollo de la sesión se agreguen otros puntos, en su caso, previamente al desahogo del asunto de que se trate, serán distribuidos los documentos relativos para los senadores, que debía decir también senadoras. Entonces, simplemente para que pudiéramos tenerlo, me imagino por los medios electrónicos, porque yo he estado tratando de buscar, en este caso ubicar el documento del diputado Porfirio Muñoz Ledo para información. Es simplemente por procedimiento, porque me imagino que seguiremos usando este artículo en varias ocasiones y aquí nos dice que los documentos relativos se distribuyen entre los senadores en la misma sesión. Solo para eso, presidente. Muchas gracias, senador Miguel Ángel Mancera. Procederemos en consecuencia e instruyo a la Secretaría General de Asuntos Parlamentarios para tomarlo en consideración. Compañeras y compañeros senadores, nuestro siguiente tema de la agenda política es el de las intervenciones de los grupos parlamentarios para referirse a sus respectivas agendas legislativas. Aplicaremos el mismo orden de intervenciones que en el tema anterior. Para iniciar las participaciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra la senadora Sacil de León Villard, del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social. Adelante, senadora. Buenas tardes. Con su venia, señor presidente. Señoras y señores senadores, esta honorable 64ª legislatura tiene hoy una nueva integración de fuerzas. Todas, sin excepción, son indispensables para la transformación nacional que hemos iniciado en esta nueva etapa política de nuestro país y que iremos construyendo en estos años. Esperamos que los próximos 6 años tengamos la oportunidad de direccionar al país y lo hagamos con madurez, con amor a México, con respeto a la diversidad de pensamientos, para construir los acuerdos que la nación nos está demandando.
Para el Partido Encuentro Social es indispensable que en la agenda legislativa de esta Cámara se fortalezca nuestro sistema electoral, en la que se sancione y castigue a quienes hagan mal uso de los recursos públicos y programas sociales, pero también para aquellos que vulgarmente compran los votos y corrompen a los ciudadanos. Para erradicar estas prácticas se debe tipificar como delito grave en el Código Penal Federal las conductas de aquellos que violentan la ley electoral. En el futuro inmediato esperamos ese nivel de participación ciudadana de todos los procesos electorales, los cuales nos obligan a modernizar nuestro sistema electoral, estableciendo el voto electrónico que nos permitirá especialmente que los votos se cuenten y se cuenten bien, tanto para las coaliciones como para los partidos. En otro orden de ideas, en este Senado de la República debemos ser promotores del adelanto de las mujeres en materia de igualdad, de transversalidad y paridad de género, motivo por el cual seguimos insistiendo en la distribución equitativa de las comisiones ordinarias en este Senado de la República y que sigamos promoviendo los presupuestos públicos con perspectiva de género. Con relación al gasto de la hacienda pública, debemos exhortar a los demás poderes de la Unión y de las entidades federativas a que establezcan una política de austeridad en concordancia con lo que el presidente electo ha planteado. Nuestro mayor reto debe ser que México viva en paz. Un Estado promotor de la paz debe cuidar y salvaguardar la aplicación de la ley para que ésta sea estrictamente fundada en el derecho. Pacificar al país es el anhelo de millones de mexicanos. La paz debe ser necesariamente producto de la justicia. Por lo tanto, debemos revisar los mecanismos que establecen los protocolos actuales en materia de seguridad pública y que las estrategias de actuación policial implementadas no permitan continuar con las violaciones a los derechos humanos. Nos urge un Estado protector y garante de los derechos humanos. En Encuentro Social trabajaremos de la mano con nuestro presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, apalancando su política pública en materia de desarrollo social y grupos vulnerables, para generar con esta política un estado de bienestar y desarrollo en favor de las familias mexicanas. Programas novedosos e innovadores como el de los jóvenes becarios promoverán el desarrollo integral del país en materia de igualdad educativa y desarrollo de las capacidades laborales y empresariales de los jóvenes que hoy representan una amplia mayoría. Nunca como antes hemos tenido una población de jóvenes como con la que contamos actualmente en el país. Estas capacidades no podemos seguirlas desperdiciando. Nuestra juventud representa la gran oportunidad para fortalecer a nuestra nación. Solo debemos responsablemente darles los mecanismos para su crecimiento y desarrollo. Los retos son muchos y diversos. En nuestra agenda legislativa, las prioridades son el fortalecimiento del Estado de Derecho, el desarrollo social integral, abrir nuevos horizontes de comercio exterior más justo con el resto de las naciones, eficientar el presupuesto nacional, profundizar una reforma electoral más equitativa, restablecer la reforma educativa, fortalecer económica, política y culturalmente a nuestro orgullo nacional, las comunidades indígenas. Estoy segura que con trabajo y dedicación, otro México es posible. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Tiene la palabra la senadora Verónica Camino Farjat, del Partido Verde Ecologista de México. Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores. El establecimiento de una agenda legislativa reviste la mayor de las importancias.
además de determinar orden, prioridades y, por supuesto, tiempos de ejecución. En el fondo, entraña la definición de objetivos, escenarios y, en última instancia, las aspiraciones del Poder Legislativo Federal en el desempeño de las funciones constitucionales. Para el inicio de los trabajos de la presente legislatura, a los senadores y senadoras de la República se nos presentan dos vertientes, derivado de los resultados de la elección del pasado 1 de julio. Por un lado, la ciudadanía expresó clara y contundentemente sus principales preocupaciones y exigencias. Por otro lado, esas mismas exigencias o expectativas altas e igualmente legítimas multiplican exponencialmente el nivel de responsabilidad que hablemos de imprimir en los trabajos legislativos. Esta es la importancia de la agenda legislativa, no solo para el primer periodo de sesiones de este primer año, sino para todo el resto de esta legislatura. Para el Partido Verde, la agenda legislativa que impulsaremos girará en torno a 4 ejes fundamentales. Primero, la atención de las demandas sociales más relevantes como el empleo, los salarios, la salud, la educación, la seguridad y, por supuesto, la transparencia y el combate a la corrupción. Estas son las principales preocupaciones que recogimos al recorrer nuestras entidades durante las pasadas campañas electorales, porque son los aspectos que los ciudadanos tienen, requieren o padecen en el día a día. Segundo, buscaremos complementar o fortalecer los diferentes productos legislativos y nombramientos que quedaron pendientes de la legislatura anterior. Entre ellos hablamos de la Ley de la Fiscalía General de la República, las reformas constitucionales en materia de fuero o la legislación faltante en el Sistema Nacional Anticorrupción. Asimismo, resulta premiante hacer las designaciones del propio Fiscal General de la República, el fiscal especializado en delitos de materia de corrupción, así como los magistrados de las salas especializadas del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en materia de responsabilidades de servidores públicos o de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De la misma manera, estimamos que las llamadas reformas estructurales son perfectibles, así que haremos una minuciosa revisión de su contenido a fin de identificar deficiencias y, por supuesto, encontrar los mecanismos ideales para mejorarlas. Tercero, tal como ha ocurrido en las recientes legislaturas, buscaremos dar cabal cumplimiento a las propuestas de campaña. La promoción de las energías renovables, la flexibilización de horarios laborales para padres de familia. Dicha iniciativa ha sido presentada hace unos minutos, ya casi horas, por nuestra compañera Lagunes. El establecimiento de bancos de alimentos, la facilitación de empleo para jóvenes. Por supuesto, el fortalecimiento de acciones para la prevención social del delito y la seguridad pública, y también el fortalecimiento de mecanismos de transparencia y del Sistema Nacional Anticorrupción, así como el fortalecimiento de la legislación ambiental en general, formarán parte de nuestra agenda legislativa. Finalmente, estaremos atentos a las propuestas y a los diferentes ejercicios derivados de la entrada de la nueva Administración Federal. Desde la aprobación del paquete económico para el ejercicio fiscal 2019, la ratificación de los funcionarios que nos corresponde por mandato constitucional y que he enumerado con anterioridad, y en análisis y discusión, aprobación de las propuestas que ha planteado el equipo del presidente electo. Estamos conscientes que la sociedad es dinámica y que las necesidades pueden evolucionar de acuerdo a sus exigencias. Por ello, los integrantes del Congreso de la Unión debemos asumir nuestra responsabilidad como un cargo de gran sensibilidad social, para estar atentos a las dificultades que afrontan los ciudadanos a pie y atenderlas mediante leyes o ejercicios de rendición de cuentas y parlamento abierto. Los senadores del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista reiteramos nuestra disposición para trabajar con todas y cada una de las fuerzas políticas que integran el Senado de la República, no solo para cumplir nuestras propuestas de campaña, sino también para colaborar en la aprobación de las reformas y las leyes que todos ustedes contribuirán
para cambiar la realidad de nuestro país. Muchísimas gracias. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con el permiso de usted, presidente, y demás integrantes de la mesa directiva, queridos compañeros senadoras y senadores, medios de comunicación y ciudadanas y ciudadanos de México. En nombre del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, vengo a expresar el concentrado de una agenda legislativa que llevaremos a cabo en esta legislatura. Primero, manifestarles a ustedes que estará basada en el sentir de las y los ciudadanos de México. Desarrollo económico, que tiene que ver principalmente con un salario digno y acortar la brecha entre la clase más desprotegida y los que tienen suficiente. Seguridad, otro reclamo de las y los ciudadanos. Combate a la corrupción, para contar con un sistema anticorrupción que tenga plena autonomía e independencia del Poder Ejecutivo Federal. Y medio ambiente. El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática está preparado para asumir la responsabilidad en una nueva etapa de nuestra democracia, y desde la primera sesión habrá de impulsar una agenda progresista que responda a las demandas de la sociedad, mejore la calidad de vida de las y los mexicanos, fortalezca las instituciones y garantice el equilibrio entre los poderes de la Unión, poder legislativo, ejecutivo y judicial, ya que desafortunadamente hay quienes confunden la independencia de cada uno de los poderes. Muy lamentable. El proyecto de agenda legislativa del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática se encuentra dividido en 4 áreas fundamentales: política, social, económica e internacional. Para ello se ha integrado las propuestas de la y los senadores del grupo parlamentario, expuestas en la reunión plenaria del 1 de septiembre del 2018. El primer apartado, referente al área política, presenta las nuevas iniciativas formuladas por los integrantes del grupo parlamentario, donde se encuentra en primer lugar la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de impulsar y consolidar dentro de ambas cámaras del Congreso diversas políticas, lineamientos de austeridad, transparencia y máxima publicidad en el uso de los recursos públicos. Asimismo, en este apartado se presentan las iniciativas de Ley Federal de Gobiernos de Coalición, la iniciativa de reforma política que contempla la elaboración de un Código Nacional Electoral y la incorporación en el artículo 41 constitucional de los mecanismos que mejoren las fórmulas de democracia directa y participación ciudadana.
También están contempladas las iniciativas referentes a la reforma del artículo 102 constitucional para quitar al presidente la facultad de remoción del fiscal general de la República, así como la iniciativa de ley orgánica de la Fiscalía General de la República. De igual forma, se incluye en este apartado las iniciativas referentes a la despenalización de la marihuana para su uso, la propuesta de regulación constitucional de la figura jurídica de extinción de dominio de la Federación y las entidades federativas, así como las diversas iniciativas que articulan el Sistema Nacional Anticorrupción, referentes al fuero constitucional de los servidores, de las y los servidores públicos y el presidente de la República, y necesaria autonomía de la autonomía superior de la Federación. Complementan este apartado diversas iniciativas de reforma constitucional para establecer el carácter vinculatorio a las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por parte de los 3 órdenes de gobierno, así como la iniciativa para modificar el artículo 130 a fin de preservar el carácter laico de las acciones de gobierno. Por su parte, las iniciativas comprendidas en el área social exponen la agenda progresista de este grupo parlamentario y ponen en primer plano el bienestar de los grupos de atención prioritaria del país. En este sentido, destaca la presentación de las iniciativas de reforma de la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, la reforma a la Ley General de Educación, la Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional para dotarlo de plena autonomía, así como la propuesta de modificación constitucional del artículo 4 a fin de dividirlo en los apartados salud, vivienda, familias, identidad personal y derechos de la niñez. Incluiremos la figura de la Universidad Pública Regional para dotar de más recursos a aquellas instituciones educativas que atienden a estudiantes de varios estados de la República, como es el caso de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo. De igual forma, en este apartado contempla la defensa de los derechos de las y los trabajadores del país, al incluir la propuesta de una nueva ley federal de trabajo. Asimismo, se han incluido las iniciativas de reforma constitucional para garantizar la libre maternidad, la reforma para garantizar el reconocimiento de las minorías étnicas y culturales, la incorporación de los derechos de los pueblos originarios y de las comunidades indígenas, contenidas en la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas. También se contempla la propuesta para incorporar el texto constitucional de la libre determinación de la persona, así como una propuesta de reforma constitucional para establecer el concepto de matrimonio como contrato civil para universalizar el patrimonio sin distingo de género. Finaliza este apartado con una importante propuesta de adecuación del marco legal para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. En el apartado denominado área económica, se pueden encontrar las iniciativas referentes a la defensa del salario digno, de la economía nacional y de las familias mexicanas. De esta forma, se incluye la iniciativa de reforma fiscal para reducir el precio de los combustibles mediante la modificación de los IEPS. Para proteger los sectores productivos involucrados en la renegociación del Tratado de Libre Comercio, así como la reforma legal y constitucional para garantizar la inversión del 3% del presupuesto federal en ciencia, tecnología e innovación,
Pugnaremos por la reforma a la Ley de Coordinación Fiscal a fin de que haya un verdadero fortalecimiento al federalismo para los estados y municipios. Asimismo, destacan las iniciativas de reforma constitucional al apartado A del artículo 123 para establecer el concepto de salario digno y la creación del Instituto Nacional del Salario Digno, así como la reforma al artículo 25 de la Carta Magna para implementar el ingreso básico ciudadano. Cierra este apartado una propuesta de reforma a la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal del 2019, a fin de que se condonen los adeudos históricos de los usuarios de energía eléctrica del Estado de Tabasco. Finalmente, el apartado Área Internacional contempla una propuesta para la urgente creación de un fondo de atención a migrantes en la Unión Americana, así como un plan de trabajo para revisar a fondo los acuerdos derivados de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, poniendo como premisas principales la defensa de la soberanía nacional, la dignidad de las y los mexicanos. En materia de derechos humanos, promoveremos la ratificación del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que constituirá una piedra angular en el desarrollo y progresividad de los derechos humanos del país. En materia ecológica, promoveremos la defensa y cuidado del agua potable, recurso natural y vital para el desarrollo y sustento nacional. Es cuanto por su atención. Muchas gracias, queridos senadoras y senadores. Muchas gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Alejandro González Yáñez, del Partido del Trabajo. Adelante, senador. Con la venia, presidente, la tragedia de este país es que fue sometido desde los 70s a una larga noche neoliberal. El reclamo de los ciudadanos es superar el neoliberalismo y lo vamos a hacer. Vamos a inaugurar una nueva cultura económica, política en esta nación. Es por ello que vamos contra el capitalismo de cuates y de cuotas que han atropellado a nuestro pueblo, y de buitres. Me recuerdan aquí atrás de mí. Bueno, los ejes centrales de nuestra agenda parlamentaria son los siguientes. Número 1, vamos a revisar el saqueo del que fue víctima nuestro país, del FOAPROA y el IPAP. Número 2, el pacto por México en los hechos se convirtió en un pacto contra México. Vamos a cancelar, entre otras,
la reforma educativa, porque en los hechos fue solo una contrarreforma laboral. Vamos a impulsar la cancelación de la reforma energética, entre otras, porque es lo que clama la nación. Número 3, vamos por la negociación y reestructuración de la deuda interna. Número 4, vamos por la renegociación y la reestructuración de la deuda externa, lo cual nos va a permitir liberar recursos para financiar el desarrollo de la planta productiva y el mercado interno en nuestro país. Porque urge la reindustrialización y la agroindustrialización de nuestra patria. Número 5, vamos por la creación de una nueva banca estatal, por la fundación del Banco Nacional para el Desarrollo de la Economía Social. Piso parejo para todos los mexicanos que quieran emprender proyectos productivos. Número 6, vamos a impulsar una reforma laboral centrada en la democratización del sindicalismo y desmantelar el Estado clientelar y corporativo. Y por supuesto, por el mejoramiento del salario real de quienes sí son los héroes de este país: las trabajadoras, los trabajadores, los obreros, los empleados, que son los que sostienen a nuestra patria. Número 7, impulsaremos una profunda reforma educativa para dinamizar la educación infantil temprana y hasta la superior. Número 8, vamos por la democracia participativa y agregamos a esta agenda la iniciativa popular, el derecho a la voz ciudadana en los parlamentos y en los cabildos, y el presupuesto participativo. Nunca más un presupuesto al servicio de la oligarquía de este país. Vamos por un presupuesto democrático, progresista y justo. Número 9, vamos a apoyar completamente el plan legislativo de 12 puntos de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador contra la corrupción y por la austeridad republicana. Concluyo, en el grupo parlamentario del Partido del Trabajo impulsaremos un Estado social y democrático de derecho desde la izquierda. Muchas gracias y enhorabuena. Esta agenda parlamentaria sentará precedente en este país. Muchas gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Clemente Castañeda Hueflich, de Movimiento Ciudadano. Con el permiso de la presidencia, Movimiento Ciudadano ha dejado muy claro cuáles son sus convicciones, sus causas
y las ideas que queremos impulsar desde la oposición para contribuir a los grandes cambios que necesita nuestro país. Primero, el combate a la corrupción y al derroche de recursos públicos, a la impunidad, en donde por supuesto destacamos la exigencia de eliminar el fuero y la inmunidad procesal de los servidores públicos, incluido el presidente de la República, y la exigencia de detener el despilfarro de recursos públicos y los privilegios de la clase política. Segundo, una agenda de seguridad y de derechos humanos que es la que México necesita, en donde hemos insistido y seguiremos haciéndolo en impulsar una fiscalía verdaderamente autónoma, en la creación de una comisión de la verdad y en el fortalecimiento de los mandos policíacos en los 3 órdenes de gobierno. Todo ello pasa, por supuesto, por la abrogación de la Ley de Seguridad Interior. Tercero, la exigencia de consolidar una política nacional de equidad y de oportunidades, teniendo como pilar fundamental el acceso a un salario y a un trabajo digno, el acceso universal a la salud y a la seguridad social y el combate a toda forma de discriminación, exclusión e inequidades, en especial hacia las mujeres. Las causas del medio ambiente, en donde muchos insistimos en regular el uso de plásticos, en la protección de nuestras áreas naturales y del agua como un derecho humano y, por supuesto, en la prohibición del fracking. Así como el reconocimiento de las exigencias más sensibles de los ciudadanos, como terminar con las pensiones a los expresidentes de la República y darle reversa al gasolinazo. Estas y muchas otras son las causas que Movimiento Ciudadano impulsará en esta legislatura. Y lo volvemos a decir, aquí están nuestros votos para que se haga realidad los cambios que México necesita. En esta legislatura, como quizá no se había visto desde hacía mucho tiempo, hay muchísimas coincidencias en las agendas legislativas. Eso lo reconocemos y lo celebramos. Por eso hacemos un llamado a que promovamos y fortalezcamos nuestras coincidencias para darle resultados a los mexicanos. Pero también lo decimos de una vez, coincidir en las agendas es insuficiente. Hoy más que nunca es de suma trascendencia para este Poder Legislativo y para las mexicanas y los mexicanos la forma en la que se construyen y se procesan los acuerdos en este Poder Legislativo. Debo decirlo en estos términos, gran parte de la responsabilidad y de la legitimidad del trabajo legislativo parte de la capacidad, de nuestra habilidad para diseñar mecanismos de inclusión, de deliberación democráticos y abiertos. Por ello, una parte fundamental que defenderá Movimiento Ciudadano pasa por las prácticas del Parlamento abierto. Las prácticas del Parlamento abierto no son un mero ordenamiento, un mero ornamento, son parte fundamental y sustantiva de la vida de una Cámara. Son el reflejo del verdadero espíritu y voluntad de los legisladores y son lo que moldeará el comportamiento de este Senado y de todos sus integrantes. ¿Qué implica una práctica de Parlamento abierto? Para decirlo con todas sus letras. Entre muchas otras cosas, implica que todos los senadores y senadoras nos comprometamos con esta agenda y hagamos públicas nuestras declaraciones 3 de 3, completas y obligatorias. Que todos los ciudadanos sepan cómo está nuestra declaración de conflicto de interés, cómo está nuestra declaración fiscal y nuestra declaración patrimonial. Implica que en los nombramientos que tendremos en puerta, como el del fiscal general, el de ministros y magistrados o en cualquier otro caso que pase por esta Cámara de Senadores, seamos capaces de renunciar a los intereses partidistas y optemos por los perfiles idóneos. Esto requiere, por supuesto, le pese a quien le pese, evaluaciones adecuadas, abiertas, objetivas,
públicas. Requiere audiencias públicas donde participe la sociedad civil organizada. Requiere, entre muchas otras cosas, que en la discusión de iniciativas trascendentes, como por ejemplo el andamiaje institucional de la próxima Fiscalía General, las reformas para recuperar el salario o las reformas en materia de seguridad, abramos las puertas de esta Cámara a las mexicanas y a los mexicanos. Escuchemos en foros públicos y mesas de trabajo a especialistas de la sociedad civil para que participen en las fases de análisis y de dictaminación y para que observen el proceso de discusión y aprobación. Implica que todas las comisiones, incluida la Junta de Coordinación Política, deje de sesionar en lo oscurito. Implica entender que se acabó la etapa de las cuotas y los cuates, que se acabó la etapa de la opacidad y de la discrecionalidad. Implica entender que el manejo de los recursos públicos debe de ser completamente transparente, que este Senado debe ser una caja de cristal donde impere el acceso a la información y la rendición de cuentas. Requiere que toda la información presupuestal esté disponible y en datos abiertos, en donde estén perfectamente establecidos y claros los flujos y las responsabilidades de cada instancia, para que todos sepan quién maneja cada peso de este poder legislativo, desde las áreas administrativas, pasando por los grupos parlamentarios, hasta saber cuánto se gasta cada senador del dinero de las mexicanas y los mexicanos. La verdadera transformación de este país pasa por cambiar sustancialmente nuestra práctica parlamentaria. Esa es la verdadera transformación que requiere nuestro Parlamento y esa es parte de la transformación que queremos de nuestro país. Es cuanto, muchas gracias. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias. Gracias, Jesse. Con su permiso, señor presidente. Adelante, por favor. Estimados compañeros. En nuestro grupo parlamentario, el grupo parlamentario del PRI en este Senado de la República, la construcción de una agenda legislativa, lo que vamos a proponer, de lo que vamos a tratar de convencerles, no depende ni de cuántos somos, ni de quién esté en el gobierno. Eso es en lo que creemos y por eso en eso vamos a insistir, se los vamos a proponer y vamos a tratar de convencerles. Porque creemos que nuestra agenda busca, a través de reformas, adiciones a leyes existentes o la creación de nuevas, busca el bienestar, las oportunidades, el derecho a progresar que merecen todos los mexicanos. Nuestras propuestas no dependen de si será fácil o difícil lograr un consenso. Las traemos porque estamos seguros de que con su contenido la realidad puede mejorar, las propuestas de otros pueden mejorar. Proponemos sin prejuicios, votaremos por convicción, trabajaremos sin descanso, independientemente de cuántos seamos. Estamos seguros que convenciéndoles de su contenido vamos a hacer que nuestro Estado de Derecho esté más cerca de lograr su propósito. Por eso vamos a traer ante ustedes, ante esta Asamblea, a través de nuestro trabajo legislativo, 5 temas fundamentales. El primero, democracia y federalismo. Estamos convencidos de que el federalismo es el soporte fundamental de nuestro sistema político. Este mismo sistema político que hoy permite una alternancia, este mismo sistema político que hoy nos permite transitar en absoluta paz
un cambio de gobierno depende del federalismo. Respetarlo, respetar la soberanía de las entidades federativas, la libertad de sus municipios, es algo que no podemos alterar con ninguna buena intención. Por lo tanto, la coordinación nunca puede suponer ni someter a poderes legalmente constituidos, ni conculcar la autoridad que a cada entidad o municipio legítimamente le otorgaron con sus votos quienes los habitan. Por eso, trabajaremos vigilando que en materia de federalismo se respeten las potestades, el federalismo hacendario, el ejercicio libre de los recursos por parte de las entidades federativas y que exista una auténtica coordinación entre los poderes de la República y las entidades federativas y los municipios. Trabajaremos cerca de las organizaciones de la sociedad civil, del sector privado, de sindicatos, de agrupaciones políticas, para garantizar el respeto a la libertad de expresión y a la pluralidad de las ideas. Y defenderemos con ahínco la permanencia de un sistema de partidos que representa nuestra pluralidad, eso creemos, y que por lo tanto debe contar con los elementos suficientes para desarrollarse a plenitud. Pero al mismo tiempo promoveremos una muy amplia reflexión sobre la situación actual de los partidos y su relación con los ciudadanos. Otro tema que traeremos ante ustedes es el que se refiere a la política exterior. Tiene un punto de partida: consolidar la presencia de México en el mundo, consolidar su liderazgo, consolidar la defensa de los valores sobre los que se ha construido nuestra política exterior. Sí, el liderazgo de México debe depender de su respeto a la soberanía de los otros pueblos, pero también nos corresponde impulsar que no faltemos, que no por falta de valor estemos presentes en la toma de decisiones de asuntos de carácter global que conciernen una responsabilidad también para nosotros, como por ejemplo la construcción de soluciones para el respeto a los derechos humanos, al libre comercio y al cambio climático. La defensa de los intereses de los mexicanos en el extranjero merece un énfasis y debe ser absolutamente clara la posición de nuestro partido. Estimados senadores, en la defensa de los intereses de los mexicanos en el extranjero, el Gobierno de México contará con el apoyo irrestricto del Partido Revolucionario Institucional. No vamos a escamotear nada cuando se trate de defender a nuestros compañeros mexicanos, a nuestros ciudadanos en el extranjero. Hacia el norte, la migración debe ser ordenada. Del sur hacia México, la migración debe ser ordenada. En esta materia propondremos a ustedes que sea al mismo tiempo un objetivo que compartamos ejecutivo y legislativo. La organización de la política exterior mexicana es un trabajo que nos concierne a cada uno en su ámbito, es cierto, pero es donde podemos enriquecernos recíprocamente, particularmente cuando se trata de la defensa de México ante foros internacionales. En materia de igualdad de género, queremos hacer una realidad la igualdad entre hombres y mujeres, pero más allá del tema de los cargos públicos. Queremos igual trabajo a igual salario. Queremos la eliminación de barreras para la inclusión laboral de la mujer, la atención de aquellos grupos donde la igualdad hoy solamente es un discurso. Por ejemplo, el caso del servicio doméstico y los temas de violencia sexual. Trabajaremos y propondremos a ustedes modificaciones legales para que no quede impune ningún caso de violencia de género y ningún caso de ataques sexuales contra la mujer. En materia de prosperidad económica y familiar, nuestro esfuerzo estará orientado a defender el incremento de ingresos de las familias, para lo cual nos proponemos impulsar una mayor participación de la inversión pública, generando empleos
y empleos de buena calidad. Vamos a ser vigilantes de que las propuestas de políticas públicas y gasto público tengan efectivamente viabilidad financiera. En otras palabras, bienvenidas todas las buenas intenciones, pero aquellas que no tengan auténtica, real viabilidad financiera pueden, más que componer, pueden afectar gravemente la estabilidad económica y el empleo de los mexicanos. No permitiremos eso. En este mismo marco, apoyaremos medidas redistributivas, particularmente en el tema de jóvenes y mujeres, y estamos integrando la defensa de los derechos laborales de los trabajadores agrícolas. Estamos conscientes de la gran preocupación que para los mexicanos representa el tema de la seguridad. La seguridad del país, estimados senadores, está por encima de cualquier bandera política. No depende, estamos seguros, ni de olvidar ni de perdonar. Depende de hacer las cosas bien, cada quien en su ámbito. Bienvenidas todas las propuestas innovadoras, pero recalcamos, el trabajo en materia de seguridad tiene como principal vertiente fortalecer las capacidades de las entidades federativas. Primero, para contar con una policía profesional, confiable, capacitada, pero también para consolidar el sistema de justicia penal y dotar de mayores facultades, de mayores capacidades a las entidades federativas, donde hoy los ministerios públicos están en una severa crisis. Insistimos, el nuevo sistema de justicia penal debe consolidarse, respetando los derechos humanos, sancionando de manera expedita cualquier violación en esta materia. Nos anima el mismo espíritu que habla acerca de la pacificación del país. Esperamos coincidir en los métodos. Esperamos que cada una de las propuestas que se hagan en esta materia garantice por encima de todo el fortalecimiento institucional del país y nunca el sacrificio de las potestades de entidades federativas. Coincidimos ampliamente en el tema de combate a la corrupción y en esta materia promoveremos el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción para que sea completado finalmente. Abonaremos a la construcción de un marco jurídico que lo dote de herramientas y mecanismos para coordinación de esfuerzos, particularmente con las entidades de la República. De manera particular, hacemos énfasis en la necesidad de reforzar las capacidades de la Auditoría Superior de la Federación. Estimados amigos, un tema particular para nosotros es el que se refiere a una agenda de innovación, una agenda de futuro. En primer lugar, queremos poner lo que se refiere al cambio climático. Los esfuerzos para aliviar los efectos del cambio climático deben reflejarse en un compromiso en nuestro territorio, además de no faltar a las citas internacionales. Sobre todo, no nos debe temblar la mano para legislar en materia de plásticos, plaguicidas y otras materias que en otros países ya han tenido el valor de abolir. Seamos valientes. Hagamos de nuestro país el ejemplo de respeto al medio ambiente al que nuestra biodiversidad nos obliga. México debe ser líder en esta materia. Hagamos de la ciencia y la tecnología el mejor recurso para mejorar nuestra educación, aumentar nuestra productividad, mejorar la eficiencia del Estado. Llevémosla a todas partes y para todos. Estimados amigos y senadores, creemos firmemente en el Parlamento abierto, en la necesidad de que sea la sociedad la que esté aquí al lado de nosotros. Creemos que esta agenda se basa en tres aspectos fundamentales: dialogar sin prejuicios, proponer con audacia y, en el caso de nuestra fracción, respetar la irrestricta libertad de cada uno de nuestros integrantes para que, más allá de nuestra propia agenda,
podamos proponer y apoyar las propuestas de otros. Nuestra agenda, insisto, no depende de quién gobierna, no depende de cuántos somos. Nos mueve el mismo amor a México de siempre. Creemos que vamos a convencerles. Sabemos que nos escucharemos con respeto. Creemos que en eso se basa esta democracia, que no nació ayer cuando ganó un partido. Nació de siempre, de antes, cuando logramos hacer de la transición un hecho histórico en nuestro país. Tenemos ahora la obligación no solo de hacer la transición, sino hacerla efectiva. Vamos a compartir ese esfuerzo, estamos seguros. Y por cierto, la frase no es mía, es de un panista que decía: se agotó su tiempo, el verdadero senador. diálogo se da cuando reconoces que el otro puede tener razón. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra la senadora Marta Márquez Alvarado del Partido Acción Nacional. El pasado 1 de julio, la ciudadanía expresó un deseo mayoritario de cambio. Andrés Manuel López Obrador será el próximo presidente de México. Porque somos demócratas, reconocimos que la elección no había sido favorable para nuestro partido. Nuestra democracia, aún con todas sus imperfecciones y contrahechuras, ofreció a la ciudadanía un canal cívico y pacífico para generar no solo una alternancia, sino la posibilidad de un nuevo modelo político y económico que responda a las expectativas no satisfechas hasta ahora de la sociedad mexicana. Coincide este momento político con el cincuentenario del 68, año legendario en el que amplios segmentos de la sociedad mexicana luchaban desde diversas trincheras por la libertad y la democracia, frente a un régimen autoritario que justificaba sus atropellos y crímenes en un supuesto apoyo de las mayorías sustentado en la maquinaria del partido de Estado, presidida por un presidente imperial. En la cúspide de aquella pirámide, el Ejecutivo, con las facultades constitucionales y metaconstitucionales descritas en el célebre estudio de Jorge Carpizo, como jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe de partido, ejercía un poder despótico que lo mismo masacró estudiantes en Tlatelolco como aplastó con bayonetas la insurgencia cívica en Baja California. Aquella nefada hegemonía fue derrocada por el pueblo de México mediante una paciente y permanente esfuerzo de resistencia democrática y de ejercicio de la oposición cívica y pacífica. A 50 años de aquellos amargos recuerdos, hoy somos testigos de que la democracia le ha dado la oportunidad a todas las corrientes de pensamiento de acceder pacíficamente al poder. La alternancia es el fruto de esas luchas en las que todos tenemos héroes, porque a través de varias generaciones todos la hemos construido. Nuestra democracia permite que el gobierno de hoy mañana sea oposición y que la oposición mañana seamos gobierno. No hay hegemonía democrática.
Las hegemonías solo se anidan en los cenáculos totalitarios. En democracia, aún con la existencia de una mayoría amplia, lo que se practica es el debate, el diálogo, la negociación para construir el bien superior de la República. Adolfo Crisliff Ibarrola, líder del PAN, enfrentó aquel régimen hegemónico con estas palabras: en una democracia, la oposición representa un derecho, el derecho de oposición, que aunque no sea reconocido ni respetado, deriva su fundamento no en la tolerancia gubernamental, sino en la libertad misma del hombre que actúa en una sociedad heterogénea. La oposición no es posterior al poder, es contemporánea y coexiste con el mismo. El poder y la oposición, afirma Bourdieu, nacen juntos como el objeto y la sombra. Son dos caras de una misma realidad y sus destinos están ligados. Aunque la oposición no pueda sino opinar y vigilar, obliga a quienes actúan por cuenta del gobierno a limitar sus propósitos de dominación. Por eso, volvemos a decir, tan legítimo es el partido que obtuvo la mayoría como el que no la consiguió. Ambos somos expresión de los ciudadanos. Unos y otros debemos trabajar por el bien de México. Por eso, Acción Nacional sostiene: si le va bien a México, le va bien a Andrés Manuel López Obrador, y el PAN trabajará por el bien de México. Acción Nacional ha sido un partido que siempre se ha caracterizado por ser oposición responsable. En ese sentido, acompañará todas las acciones que busquen el bienestar y la seguridad de las y los mexicanos. De manera firme y con ánimo constructivo, apoyará todo aquello que sea en beneficio de México. Asimismo, defenderá los intereses ciudadanos de todo aquello que pudiera atentar contra el interés general y el bien común. Con este ánimo, presentamos nuestra agenda legislativa. Continuaremos con nuestro compromiso de combate frontal a la corrupción, porque estamos convencidos que la corrupción es un mal que corroe las entrañas del sistema político mexicano y que debe ser extirpado de raíz. La corrupción fue la característica del gobierno de Peña Nieto. La Casa Blanca, el Paso Exprés de Cuernavaca, la estafa maestra, por citar algunos casos, son ejemplo claro de la corrupción peñista. Por eso impulsaremos las reformas legales necesarias para darle viabilidad al Sistema Nacional Anticorrupción. Por ello, propondremos aumentar las capacidades y atribuciones institucionales de la Auditoría Superior de la Federación, eliminar la prescripción de los delitos como enriquecimiento ilícito, peculado, lavado de dinero y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Impulsar una comisión ciudadana para la investigación de actos de corrupción. Eliminar el fuero constitucional para todas y todos los servidores públicos del país. Y promover una ley general de adquisiciones y obras públicas alineada al Sistema Nacional Anticorrupción. La estrategia de seguridad pública y justicia fracasó. En el transcurso de este sexenio se han cometido más de 90,000 homicidios. La incidencia de delitos graves como el narcotráfico, el huachicoleo, la trata de personas, entre otros, va en aumento. En este sentido, propondremos reformar el marco legal de la vida de la Fiscalía General de la República y aprobar la Ley Orgánica de la Fiscalía para garantizar su independencia, autonomía y apartidismo. Propondremos rediseñar el Sistema Nacional de Seguridad Pública a través de una nueva instancia de seguridad ciudadana y relanzar el mando mixto policial a partir del principio de subsidiariedad, así como mejorar los mecanismos de colaboración y coordinación de los cuerpos policiales en los 3 órdenes de gobierno.
De acuerdo con las cifras de Coneval, en 2016 había 53.4 millones de pobres en México. La estrategia del gobierno actual para combatir la pobreza e impulsar el crecimiento económico también fracasó. Las senadoras y senadores del PAN, en materia de desarrollo económico, bienestar social y combate a la desigualdad, propondremos establecer un salario mínimo digno, decente y suficiente, asegurar la igualdad salarial entre hombres y mujeres para trabajos iguales, asegurar la igualdad salarial y un nuevo marco fiscal y hacendario que fomenten la competitividad. La seguridad social también es una prioridad para los senadores de Acción Nacional. En ese sentido, propondremos una integración de las instituciones de salud que elimine la actual fragmentación de la atención de la salud. Los grupos vulnerables también son nuestra prioridad. Impulsaremos la revisión de la legislación para fortalecer los derechos históricos de las comunidades indígenas. Es así que también propondremos el fortalecimiento de México en el mundo, ampliar las facultades del Senado de la República en la conducción y evaluación de la política exterior. Esta es nuestra agenda legislativa. Senadoras y senadores, somos parte de un todo, el todo mexicano al que nos debemos por encima de nuestras diferencias. Muchas gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra la senadora Ana Lilia Rivera Rivera, del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, por favor. Con el permiso de la mesa, nací de una raza triste, de un país sin unidad. Ni ideal ni patriotismo, mi optimismo es tan solo voluntad. Obstinación en querer, con todos mis anhelares, un México que ha de ser, a pesar de los pesares. Amado Nervo. Senadoras, senadores, ciudadanos, mexicanas y mexicanos, larga ha sido la travesía para lograr la democracia en México. Se han quedado voces calladas en el camino y vidas han sido apagadas de manera violenta por el anhelo de la democracia en México. Tomar la tribuna hoy en un acontecimiento histórico, el nombre de una fracción legitimada por más de 30 millones de mexicanos que ha pedido el cambio profundo. Pareciera que en los discursos se va la memoria de la responsabilidad que se tiene de la gran tragedia que hoy se vive en México. Sin demagogia, con compromiso, las senadoras y senadores de esta fuerza que hoy representa Morena viene a esta tribuna para dar a conocer la agenda legislativa añorada, anhelada y necesaria ante tanta deuda con los más necesitados, con las causas más justas ante este pleno para hacerla de su conocimiento. Para responder a millones de mexicanas y mexicanos que nos otorgaron su confianza el pasado 1 de julio, quienes millones han padecido décadas de gobiernos neoliberales que han cancelado sus oportunidades de desarrollo en el ejercicio de sus derechos elementales. Mexicanas y mexicanos exigen un buen gobierno que responda a sus necesidades. A ellos les decimos que Morena impulsará desde el Senado de la República una agenda legislativa para lograr la cuarta transformación del país propuesta por el presidente electo, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Se trata de propuestas de reformas para combatir la corrupción, fueros, privilegios, así como dar cumplimiento al plan de austeridad republicana, reformas legislativas que recobran principios y valores como la honestidad, la igualdad, prosperidad,
paz, tranquilidad, bienestar y diversidad, los cuales deben conducir la vida democrática del país. Queremos cambiar la vida de todas y todos. Y queremos hacer cosas, pero con todas y todos. Queremos trabajando con nosotros a todas las clases sociales, que crezcan, que luchen, que se fortalezcan, que se reivindiquen. Queremos la reconciliación y la concordia con el país. Queremos unir a todas las fuerzas en lo que es posible unirnos. Simplemente queremos trabajar con todas las personas, independientemente de sus ideas, religión, partido, ubicación geográfica o clase social. Esto es una lucha para transformar el país y es el país de todos. Es una lucha, en todo caso, que requiere del gobierno de la República, pero también de la intervención legislativa en el Congreso de la Unión. El Poder Legislativo volverá a ser el gran reformador, como en la mejor tradición liberal de México. Todo gran proceso de cambio encarna una nueva propuesta jurídica. Así fue con el federalismo de 1824, las leyes de reforma del siglo XIX y los derechos sociales consagrados en la Constitución de 1917. Hoy estamos llamados a concretar un proyecto de igualdad y justicia social, progreso económico, paz y honestidad, a través de la cuarta transformación de México, que representamos todos, pero sobre todo aquellos que han luchado toda su vida por ver esta realidad. Existe un mandato cuasi constitucional. Podemos decir que de alguna manera es un mandato fundacional. El pueblo votó para darle mayoría al proyecto de cambio en 19 congresos locales, en 2 cámaras del Congreso General, y podemos afirmar que el pueblo nos dijo a cambiar todo. Nuestro permiso, nuestro acompañamiento para que transformen juntos la vida del país. Impulsaremos las coincidencias, claro, y construiremos consensos con todas las fuerzas políticas representadas en el Senado. Es por ello que proponemos impulsar una agenda legislativa con los siguientes puntos. 1. La ley reglamentaria para aplicar en los 3 poderes y en todos los niveles de gobierno el artículo 127 de la Constitución, que señala que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente de la República. 2. Extinción de dominio para bienes producto de la corrupción. 3. Preparar la reforma legal para la creación de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Bienestar Social y el Instituto Nacional de Pueblos Originarios. 4. Matrimonio igualitario. 5. Elaborar el proyecto de reforma para terminar con fueros y privilegios para funcionarios, lo cual incluye modificar el artículo 108 de la Constitución para agregar que puede ser juzgado el presidente en funciones por delitos de violación a las libertades electorales y por corrupción. 6. Incorporación de los principios de universalidad y enfoque de derechos a la Ley de Desarrollo Social Federal. 7. Reformar la ley para considerar delitos graves sin derecho a libertad bajo fianza la corrupción, el robo de combustible y el fraude electoral en cualquier modalidad. 8. Cumplimiento de los acuerdos de San Andrés y aprobación de la Ley Cocopa. Derechos, cultura y consulta a los pueblos indígenas. 9. Elaborar en su momento la Ley de Ingresos y del Presupuesto 2019 con responsabilidad de la Secretaría de Hacienda. 10. Paridad entre mujeres y hombres en todos los órganos colegiados, gabinetes, órganos autónomos y tribunales. 11. Reformar la ley correspondiente para trasladar el Estado Mayor Presidencial a la Secretaría de la Defensa. 12. Eliminación de la figura del arraigo penal. 13. Revertir el reciente decreto de privatización del agua y establecimiento del derecho humano al agua. 14. Ratificación del convenio 189 de la OIT sobre el trabajo en el hogar. 15. Modificar o revocar leyes de la reforma educativa en coordinación con el secretario de Educación Pública. 16. Ratificación del convenio 98
de la OIT en materia de libertad sindical. 17. Establecer en el artículo 3 de la Constitución el derecho a la educación pública y gratuita en todos los niveles escolares. 18. Establecer en la ley el mecanismo de consulta para la revocación del mandato y quitar trabas o candados para la aplicación de todos los procedimientos de consulta ciudadana que deberán tener carácter vinculatorio con el propósito de hacer valer la democracia participativa. 19. Legislación secundaria sobre democracia sindical. 20. Reforma para aumentar el salario mínimo en la zona fronteriza del norte del país y en todo el territorio nacional por encima de la inflación. 21. Ratificación de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. 22. Llevar a cabo los cambios en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos para ajustar la estructura administrativa del gobierno al plan de austeridad republicana, que implicará fusionar áreas, eliminar subsecretarías, direcciones y otros organismos, así como reagrupar a servidores públicos sindicalizados. Ningún